hacer un tipo de conclusión, pero de carácter espiritual y de carácter sublime. Porque aquí entra en la descripción y en la reflexión lo que es y fue eternamente el diseño de Dios para la biología de su hijo. Wow. O sea, desde el oculto de la eternidad, desde los confines del secreto de la eternidad. Yo quisiera plantear, porque dije sinopsis es una cosa y la sinapsis, estamos hablando de conexión. Conexiones del cerebro, okay. Claro, sí, claro. Sí. Y ahorita vamos a ver por qué estas sinapsis son porque son y por qué funciona como funcionan. Claro. Pero todo se remonta a la concepción de la eternidad. Si yo parto de la premisa de que todo fue creado como le fue revelado a Pablo, por él y para él y en él. Y Pablo en otra expresión bíblica dice, en él todas las cosas subsisten. Pues por lo tanto, en esa expresión hay una profundidad que le es revelado a la mentalidad y al espíritu del apóstol, y lo escribe sin mayor explicación, pero en la inspiración que esta biología y el verbo de Dios fue hecho, ¿qué? Carne. Significa que esto tuvo un origen en la eternidad. Antes del cielo y la tierra ser, ya el Dios del cielo, en su magnificencia, en su infinita sabiduría, en su infinita inteligencia, estaba ya pensando, ideando, planificando que esta biología, su espíritu, el espíritu de su hijo, que es Dios juntamente con él, en un momento dado en la historia va a venir a ocupar esta biología. Pero esta biología no fue diseñada, insisto, no para Esteban, Jerry, Vanessa, Héctor Colón, ni para ti que me escuchas. Esta biología fue diseñada y pensada para el hijo. Pues por lo tanto es el Dios del cielo que en su infinita sabiduría dice cómo creo una biología. Cómo diseño un sistema biológico tan complejo y sofisticado como para sustentar mis propias capacidades como Dios, que yo las voy a poner en mi hijo. Hola. O sea, ya eso es otro nivel de pensamiento. Por lo cual, y que cuando yo le dé a mi hijo y le conceda a mi hijo mis propias virtudes, mi propia esencia, mis propias capacidades y mis propias facultades, y que eso se materializa en una biología, esa biología no podrá invalidar la conciencia espiritual trascendental, ni la naturaleza, ni la esencia de lo que yo le estoy dando al espíritu de mi hijo, que lo va a aportar mis cualidades, pero va a habitar en una biología. Por lo tanto, tengo que diseñar esa biología a fin de que ella pueda responder a mis premisas, a mis intereses, a mis prerrogativas como Dios. ¡Wow! Entonces, claro, ahí nace el verbo de Dios, se hizo carne y se hizo presente. Entonces, cuando que la ciencia avanza, tenemos que decir esto claro en la historia. En el tiempo de Jesús la ciencia no había avanzado como está hoy, es plasmada, estipulada. Claro, a través del tiempo la ciencia avanzó y claro, él lo dijo en Daniel, y al final de los tiempos la ciencia ¿qué? Aumentará. O sea, él es el que determina que esa ciencia aumentará, no fue decirlo por decirlo. Yo mismo pondré la prerrogativa de que al final de los tiempos le estoy dando autoridad a la ciencia para que avance y para que crezca. Y por eso lo puedo decir en Daniel. ¡Wow! No fue los hombres que nos hicimos de nuestras investigaciones y eso creció y avanzó y estamos aquí adueñando de lo que no nos pertenece. Y que cuando hicimos, y aquí hablo como científico que soy del cerebro, y que cuando hicimos una investigación de los procesos neurológicos, los procesos complejos, supremamente difíciles de entender, después nos echamos para atrás pensando
que porque lo descubrí, lo conozco y eso me da poder. Discúlpame, eso había estado ahí desde el principio de la misma creación y que tú no pensabas nacer como científico y estaba funcionando desde el mismo principio con toda la sofisticación, con toda la perfección, con toda la intención de un proceso biológico complejo y profundo antes de que la ciencia se llamara ciencia. Punto. Entonces, que tú la investigaste, que tú te hiciste de inteligencia, que te hiciste de metodología por la misma sabiduría y por la misma inteligencia que Dios había puesto en tu cerebro, que lo puso para su hijo. Entonces después, claro que cuando lo investigamos, y aclaro algo que pasa en la ciencia, hermano, escuche este bochinche de ciencia. Muy bien. El bochinche en la ciencia, y claro que hay bochinche porque hay seres humanos. Y es que el que lo investiga y el que lo descubre tiene el derecho a ponerle el nombre. Hola. Vuelvo y lo repito. Esto no es accesible a la inmensa mayoría, casi la totalidad de la humanidad no es accesible. Pero yo estoy allá en el rigor científico, punto. Y allí hay un lema. El que lo investiga, el que los descubre, tiene el derecho y la prerrogativa de poner el nombre o bautizarlo. Pero bautizarlo, y aclaro esto. Tal bautismo de ese nombre que tú elegiste para ese proceso que lo comprendiste en tu investigación, o que de momento estaba ahí, aclaro, eso siempre estaba ahí, funcionando, inclusive desde que remotamente tú no pensabas ni existir, estaba ahí funcionando, pero cuando lo investigas, cuando lo entiendes, cuando lo comprendes y que ya estás en la plataforma de ponerle el nombre, le pones nombre de acuerdo a tus intereses o a tus agendas. Y después te agencias para sí el derecho de que porque lo descubriste, eso es lo único que lo tiene que tocar investigar, eres tú. Y si hay alguien que te lo saca de los parámetros, desde otra perspectiva que lo investigó, desde otra perspectiva, que llegó a la misma conclusión, con otros intereses, con otra mentalidad, y entonces obviamente también tiene el mismo derecho y la misma facultad, la misma autoridad, que desde otra perspectiva llegaste al mismo lugar. ¿Sabe una cosa? Entonces tiene el perfecto derecho que desde otra perspectiva tú también le pongas el nombre que tú entiendes. Punto. Y aquel se pone celoso, no, porque eso se tiene que llamar de la manera en que yo lo definí. No se tiene que llamar de la manera en que lo definí, porque no fue a través de tus pasos, ni a través de tu investigación. Fue a través de otras perspectivas, otros medios, otra inspiración que llegué al mismo lugar. Por lo tanto, desde la perspectiva divina, tengo derecho a ponerle nombre divino a ese asunto. Amén. Ay, santo. Como usted dice, a veces el ser humano se atribuye cosas que no... prerrogativas que no le pertenecen. No le tocan, y que funcionan, leyes que funcionan desde antes que todos nosotros existiéramos. Claro, pero el detalle, bienaventurado eres siervo porque dices leyes. Y observa esto. Porque cuando investigamos las funciones neurológicas del cerebro a fondo, que encontramos que esas miles de millones de células nerviosas que están ahí, todas, la totalidad de ellas se comunicaban entre sí. ¡Wow! Por procesos bioeléctricos, por procesos químicos, por procesos biológicos, de forma tan perfecta, que cuando fuimos a investigar cómo se comunicaba, vimos que la comunicación, y ahí es que se llama sinapsis, para todos esos procesos, era una comunicación que se gestionó de una biología subyacente más abajo todavía, que le puso principios y leyes para que esa comunicación fuera tan perfecta. Y descubrimos que esa molécula se llamaba ADN. Pero ¿quién le dio las instrucciones al ADN? ¿Quién le puso leyes al ADN?
¿quién le puso potestad al ADN que sabe leer y sabe definir, estructurar y hacer de forma perfecta? Hermano, no es que el ADN tal vez hace las cosas de una manera como le quedó. No, el ADN nos da unas estructuras biológicas de manera perfecta por un principio que ellas mismas tienen. ¿Y quién le puso principio al ADN para darnos estas estructuras biológicas? Para que entonces, en ese proceso químico de investigación de sinapsis, que es lo que le llamaron, entonces hubiera una comunicación para que entonces ese proceso puramente biológico, después le llamamos los que lo descubrieron fisiológico. Fisiológico es cómo se comportan y cómo se relacionan entre ellas mismas, porque de momento dio la capacidad del ser humano de creer que es un algo tangible, invisible, abstracto, y que cuando creían, por el solo hecho de creer, se descargan moléculas de neurotransmisores. Hay una gestión compleja de comunicación en todo el cerebro, de todas las sinapsis que se activan para descargar moléculas y biología, para sincronizar el cuerpo completo, solamente por el acto de creer, que es abstracto, que es intangible. Por lo cual, y si tú crees, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Es decir, hermano, y voy a sacarlo esto. Cuando tú me crees a mí como Dios del cielo y tú estás en la convicción y la revelación con que yo te di, lo que va a pasar en ti es que toda tu biología completa se va a ajustar al plan y a la prerrogativa yo del Dios del cielo para que ella alcance la razón por la cual yo la hice para ti y para mi hijo. ¡Wow! Qué poderoso. ¡Qué poderoso! ¡Wow! Qué profundo. Wow. Hay que tomar pausa, hermano, porque cuando uno comienza a creer esta biología, todos estos procesos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, cuando es una creencia, cuando es una verdadera, una verdad implicada, una genuina entrega al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque también podríamos establecer que hay superficialidad de algunos en ese proceso, por eso es que a lo mejor no experimentan ciertas cosas, ¿cierto? Cierto, de hecho. Voy a decir esto, y esto es una bomba que voy a tirar lo que voy a... Zúmbele para ir a algo que quiero, que es importante. No puedes creer todo lo que piensas. Hola. Porque cuántas creencias están fundamentadas en mis especulaciones. Sí. En mis falacias. En mis prejuicios. O en mis malas percepciones. En influencias de otros. O en influencias de otros. Sí. Te llegaron al pensamiento y aclaro, porque la creíste, no se hace verdad porque lo creíste. Okay. ¡Wow! ¿Y cuántas personas tienen montones de pensamientos que sin corroborar, sin ir a la palabra, sin entender quién es Dios, la naturaleza, para qué es que pensamos? Porque aclaro, le servimos a un Dios pensante. Hermano, escuche, usted piensa, pero la realidad es que el Dios que le servimos es un Dios pensante. Con esto lo que estoy queriendo decir, a Dios yo no lo puedo engañar. Engañarte a ti mismo en última instancia. Y posiblemente muchos están engañados a sí mismos porque creyeron lo que pensaron. Simplemente cuando la verdad está en la escritura. Por lo cual usted tiene que discriminar lo que usted creyó. Irse a la escritura profundamente y allí conocerás mi verdad. Y él se comprometió. Él mismo Señor, el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios del cielo, lo digo con autoridad, se comprometió para que cuando mi verdad penetre tu vida, tus pensamientos, tu existencia, tu alma, tu ser interior, esa misma verdad te hará libre. Amen. ¡Wow! Todo eso se va
haciendo realidad cuando dice la palabra, la fe viene por el oír de su palabra. Voy relacionándome, voy trabajando con esas creencias, extirpando lo viejo, dejando morir el yo, para que él vaya viviendo en mí. Y entramos en un proceso de varias cosas, tanto conocimiento bíblico como adoración. Sí. Esa parte de adorar, quiero llegar ahí porque usted trajo, hay un tema que queremos cerrar con él, que nos parece, queremos que usted sepa esta información. Cuénteme esa parte de la adoración y este tema que nos trae un poquito. Sí, el tema musical, que ya mismo va a terminar claro, es cómo el Dios del cielo tomó de sus propias facultades, de sus propias capacidades, y las puso en su Hijo. Cómo su Hijo evidenció y nos demostró que hay que vivir con las capacidades de Dios para los asuntos de Dios. Porque la mayoría de la gente lo coge solo para los asuntos nuestros. Y cómo el Espíritu Santo que está ahí revela que esas capacidades fueron diseñadas para asuntos del cielo. Lo que estoy queriendo cerrar con esto es, hermano, usted está dotado y usted está capacitado para tener una relación profunda con Dios a través del Espíritu Santo en su carácter individual. Si en su carácter individual usted no lo hace, hermano, usted le debe a Dios. Inclusive, si Dios le revela y lo limpia, y aclaro yo mismo le debo a Dios. Sintámonos deudores de Dios por todo lo que Él plantó en nuestro cerebro con capacidades e inteligencia. Vamos a utilizarla para el fin por la cual nos fue dado. La inteligencia y la sabiduría que sean para los asuntos de Dios. Y cuando tú lo anhelas con todas las fuerzas de tu alma, tú sientes que avanza a entrar al misterio de por qué Dios colocó tantas facultades de Él en nosotros. Y este himno recoge ese sentir en una alabanza, que es el himno de la Universidad de Neuroteología. Excelente. Y el coro dice: neuroteología, ciencia sacra y verdad, donde Dios puso en la humanidad su divinidad. Y dice el coro: estudiamos el misterio que une al cielo y la razón. Y la razón está metida aquí. Qué bien. Porque si algo nos distingue a la naturaleza humana es que somos seres pensantes. Ninguna otra especie de las miles de especies biológicas son seres pensantes. Nosotros sí. Y ahí está una de las más grandes capacidades, que es la capacidad de razonar. Pero razonemos para los asuntos de Dios. Qué bien, qué bien. Que su verdad se empodere de nuestra razón.